Bienvenidos una vez más a Filosofía para Naufragar. Si llegaste hasta acá, quiere decir algo muy importante. Ya empezaste el viaje, porque en episodios anteriores fuimos entrando poco a poco en lugares que muchas veces parecen lejanos, o mejor dicho, difíciles. Hablamos del miedo, de la existencia, de la libertad, de las crisis humanas, de las preguntas que aparecen cuando la vida deja de ser automática. Descubrimos que la filosofía no nació para decorar bibliotecas, nació para acompañar a las personas cuando el mundo se vuelve incierto. Y quizás lo más importante es que empezamos a entender que la filosofía no significa memorizar autores, sino aprender a mirar la realidad de otra manera. Porque la filosofía aparece cuando alguien se pregunta, ¿por qué vivimos así? ¿Quién decide lo que es normal? ¿Qué significa ser libre? ¿Por qué sentimos vacío incluso rodeado de muchas cosas? Y hoy vamos a entrar por una puerta distinta, una puerta que millones de argentinos ya atravesaron sin darse cuenta. Vamos a entrar en la música, el rock nacional, porque tal vez la filosofía nunca estuvo tan lejos como creíamos. Tal vez siempre estuvo sonando en una radio vieja, en un cassette gastado, en un recital o en una canción escuchada de madrugada mientras alguien intentaba entender su propia vida. Hoy vamos a recorrer cómo el rock argentino se transformó en una forma de pensar el país, la libertad, el dolor, el amor, la alienación, el poder y la identidad. Y vamos a descubrir algo fascinante, que muchas bandas hicieron filosofía, sin necesidad de llamarla filosofía. En los años 60 aparece algo nuevo en la Argentina. No era solamente un nuevo estilo musical, era una nueva manera de mirar el mundo. Bandas como Los Gatos, Almendras o Manal comenzaron a romper con una identidad muy fuerte, la obligación de repetir lo que todos esperaban. Y ahí aparece algo profundamente filosófico, el asombro. Eso que filósofos como Karl y Aspen entendían como el inicio del pensamiento verdadero, el momento donde alguien deja de aceptar el mundo automáticamente y empieza a preguntarse cosas. ¿Quién soy? ¿Qué quiero? ¿Por qué vivimos de esta manera? Hasta ese momento gran parte de la sociedad todavía funcionaba bajo relatos heredados, la familia perfecta, el éxito obligatorio, la obediencia, la idea de felicidad fabricada, eso que la filosofía llama mitos, las historias compartidas que organizan una sociedad, pero que el rock trajo otra cosa, el logos, la posibilidad de pensar con voz propia. Por primera vez muchos jóvenes sintieron que podían nombrar lo que les pasaba, que podían construir identidad, que podían dudar, y eso es revolucionario, porque toda filosofía comienza exactamente ahí, cuando alguien deja de repetir y empieza a pensar. Después llegó la oscuridad, la dictadura militar, la censura, el miedo, la desesperación, el silencio impuesto, y en medio de ese horror, el rock no desapareció, resistió. Bandas como Invisible, Serú Girán y artistas como Luis Alberto Spinetta o Charly García encontraron formas simbólicas, poéticas y emocionales de decir lo que no podía decirse. Acá aparece otra idea fundamental de Jasper, las situaciones límites, momentos extremos donde el ser humano se enfrenta cara a cara con el dolor, la muerte, la injusticia y la falta de libertad. Y en esos momentos la filosofía deja de ser teoría, se vuelve supervivencia. También podemos entender esta etapa desde la llamada teoría crítica, desarrollada por pensadores como Theodor Adorno y Max Horkheimer. Ellos advertían algo peligroso. Cuando la razón se usa solamente para controlar, ordenar y dominar, las personas dejan de ser personas y se transforman en objetos. Eso que pasó durante la dictadura. Pero el arte hizo algo extraordinario. Defendió lo humano. Y acá aparece también Baruch Spinoza. Spinoza decía que existen emociones que disminuyen nuestra potencia de vivir. El miedo, la tristeza, la humillación, la sumisión, las palabras pasiones tristes. Y muchas veces el poder necesita precisamente eso, personas tristes, asustadas y obedientes. Pero el rock hizo lo contrario, le recordó a la gente que todavía podía sentir, pensar, imaginar y sobre todo resistir. Y entonces llegó la democracia, y con ella la calle volvió a llenarse de voces. El rock dejó de esconderse, se volvió multitud. Bandas como Virus, Soda Stereo y nuevamente Charly García acompañaron un momento histórico donde la sociedad necesitaba volver a encontrarse consigo misma. La filósofa Hannah Arendt decía algo hermoso: la política verdadera ocurre en el espacio
entre las personas, cuando hablamos, cuando nos encontramos, cuando compartimos el mundo. Y eso fue el rock de los 80. Un espacio común, un lenguaje colectivo, un lugar donde miles de personas podían sentirse parte de algo después de muchos años de terror y fragmentación. También aparece acá la idea de Habermas, la comunicación como herramienta para construir entretenimiento. Hablar, escucharnos, debatir, volver a imaginar juntos una sociedad posible. Y detrás de todo eso aparece una pregunta muy antigua, presente desde Aristóteles hasta los estoicos. ¿Qué significa vivir bien? Porque la libertad no es solamente hacer lo que quiero, la verdadera libertad es poder construir una vida digna, auténtica y sobre todo humana. Eso que Aristóteles llamaba la realización profunda del ser humano. Pero las promesas tampoco duraron para siempre. Llegaron los años 90, el consumo, la desigualdad, la sensación de vacío, la crisis de identidad y el rock volvió a transformarse. Bandas como Patricio Rey, sus Redonditos de Ricota o La Renga empezaron a mostrar un país más fragmentado, más desconfiado, mucho más roto. Acá aparece el pensamiento postmoderno, la idea de que ya no existen verdades únicas capaces de explicar toda la realidad. Los grandes relatos empiezan a caer y aparecen historias pequeñas, individuales, contradictorias. El rock empieza entonces a denunciar otra forma de alienación, no solamente la opresión política. Ahora aparece el mercado, la obsesión por consumir, por aparentar, por producir, por tener éxito. Y muchas canciones empiezan a preguntarse: ¿qué pasa cuando una persona vale solamente lo que tiene? ¿Qué ocurre cuando el dinero reemplaza el sentido? ¿Qué pasa cuando alguien vive toda su vida persiguiendo cosas pero nunca logra encontrarse a sí mismo? Y ahí el rock vuelve a convertirse en filosofía, porque vuelve a empujar la misma pregunta esencial: ¿cómo vivir sin traicionarnos? Y entonces entendemos algo profundamente hermoso. El rock nacional argentino nunca fue solamente entretenimiento. Fue memoria, fue resistencia, fue identidad, fue crítica, fue sobre todo comunidad. Pero más allá de esto, fue una escuela para aprender a pensar. Igual que los libros, igual que el cine, igual que las historietas de Quino y el universo de Mafalda, el rock nos enseñó a mirar el mundo con preguntas. Y quizás esa sea la verdadera tarea de la filosofía: no darnos respuestas definitivas, sino despertarnos, hacernos más conscientes, más humanos, más libres. Porque filosofar no es escapar de la realidad, es aprender a verla. Y tal vez por eso seguimos acá, naufragando juntos, pero ahora con canciones, preguntas y pensamientos como brújula. Porque mientras existan personas capaces de preguntarse por el sentido de la vida, la filosofía seguirá viva. Soy el profesor José Sommer y esto fue un capítulo más de Filosofía para Naufragar. Si te gusta este tipo de contenidos, suscríbete, compartilo, no te cuesta nada y a mí me ayudas un montón.